Buenas tardes, compañeros. La siguiente presentación vamos a hacer una aproximación teórica al concepto de cultura en el campo de la antropología. Entonces, iniciamos con la definición del término cultura. La palabra cultura viene del latín cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre. Es así que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee todo individuo. La cultura es una especie de tejido social que abarca diferentes formas y expresiones de una determinada sociedad. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, las normas de comportamiento, la forma de vestirse, la forma de alimentarse, la forma de relacionarse y comunicarse con los demás, son aspectos que están incluidos dentro del concepto de cultura. La cultura, a través de los tiempos, ha estado asociada al concepto de civilización y al progreso mismo, ya que a través de la cultura se logra la continuidad de la civilización. El término de cultura, o mejor la cultura, permite que el ser humano tenga una capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de la cultura, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones a los mismos. El concepto de cultura contribuye al, a que el hombre se pueda entender a sí mismo desde su punto de vista conductual y desde el punto de vista cómo se relaciona con los individuos del grupo al cual pertenece. Adicionalmente, la cultura nos ayuda a predecir comportamientos que puedan asumir individuos a partir del conocimiento de la cultura a la cual pertenece. Bueno, la cultura es el concepto básico de la antropología y la antropología la considera que cada cultura es un todo integrado, formado por un conjunto de patrones aprendidos y desarrollados por los seres humanos. La evolución de la cultura, o el concepto de la cultura. Entonces, inicialmente se requería un término que caracterizara las formas de comportamiento de los diferentes grupos humanos, dado que pues las conductas son aprendidas y transmitidas generacionalmente. Entonces, ese concepto fue para la antropología, ese concepto fue el concepto de cultura. Así es como el ser humano tiene la capacidad de crear cultura a través de las conductas asumidas frente a diversas situaciones. El desarrollo de esas diferentes pausas de comportamiento a través del tiempo ha permitido o ha generado mejor que se desarrollen y se presenten en el presente una gran cantidad o variedad de formas culturales. Bueno, enfoques antropológicos. Hay dos enfoques antropológicos, uno es el materialista y el otro es el mentalista. Inicialmente el término cultura tuvo un sentido materialista, definiéndose como un tipo de conducta característica de la especie humana, que era adquirida a través del aprendizaje y era transmitida de un individuo a un grupo o a una generación por herencia. Esta transmisión de conocimiento facilitaba la adaptación del grupo al entorno social o el entorno político o inclusive físico en el cual se desenvolvía. Básicamente, en este enfoque se encuentran lo que son las costumbres, las capacidades y las habilidades adquiridas como miembros de la sociedad y que, como dije anteriormente, son transmitidas a través de las generaciones
mediante la comunicación o el lenguaje. El otro enfoque es el enfoque mentalista. En el enfoque mentalista se considera que la cultura no es una conducta aprendida, sino es una abstracción. Es decir, es una teoría que ayuda a comprender los hechos dándole sentido. Y básicamente dentro de esto encontramos las reglas o las normas de comportamiento. Bueno, cultura y sociedad, la diferencia entre cultura y sociedad. La sociedad hace referencia al grupo de individuos que está situado en un espacio determinado, que se interrelacionan entre sí con el fin de obtener objetivos comunes y que generalmente están identificados porque tienen unos patrones o unos valores o unos principios semejantes. Hay algunos animales que viven en sociedad, ¿sí? Que tienen un comportamiento social, sus individuos, como por ejemplo las hormigas, algunos felinos, pero se diferencian del ser humano, ya que estos tipos de sociedades no pueden crear cultura, mientras que el hombre, como lo vimos anteriormente, sí lo podía hacer. Y la cultura hace referencia al modo en que se vive o la forma como se comportan los individuos y la sociedad. Es el grupo de personas que tienen el mismo estilo de vida. Entonces, básicamente esa era la diferencia. Por último, vamos a ver algunos conceptos relacionados con cultura. El primero es enculturación, que corresponde al aprendizaje consciente o inconsciente por el cual todos los individuos o un grupo adquieren los conocimientos y los modos de comportamiento transmitido por sus generaciones anteriores. Todos los individuos estamos sujetos a la enculturación. El aprendizaje dura toda la vida, inicia desde la niñez y este aprendizaje garantiza la subsistencia cultural del grupo. Se pueden presentar cambios de comportamiento de una generación a otra o incluso dentro de la misma generación, pero estos cambios dependen de cada grupo o de cada individuo en particular. Dentro de este concepto de inculturación tenemos como ejemplos los hábitos que se adquieren durante la niñez, como los hábitos de higiene, los hábitos de alimentación, que son innatos y que se aprenden de manera inconsciente. Así como los hábitos, o mejor los conocimientos adquiridos de forma consciente, como son la lectura, la escritura, etc. El relativismo cultural. El relativismo cultural hace referencia a que cada cultura tiene rasgos comunes con las demás, pero a la vez es diferente y única. Es decir, que se tienen rasgos que son diferentes, pero no los hacen totalmente iguales, sino que las culturas se van a comportar de una manera diferente frente a las mismas situaciones. Es por esto que encontramos pautas como el bien y el mal son relativas a cada cultura. Es decir, lo que para una cultura es válido, para la otra no tiene validez. Y esto es porque pierde su sentido de origen, ¿sí? Así que toda pauta cultural es respetable y válida como cualquiera otra de las demás. Entonces aquí tenemos como ejemplo los ritos religiosos o culturales o diferentes que se pueden llevar a cabo dentro de una cultura. Y por último, el etnocentrismo, que hace referencia a cuando los individuos valoran más la propia cultura que la de los demás, es decir, sienten un arraigo y una valoración mayor a la cultura propia que a la cultura de otros individuos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video haya servido para aclarar algunos temas. Espero verlo en la próxima ocasión y agradezco su atención.